La reforma agraria en el Perú fue una de las más radicales en América del Sur. Llevada a cabo entre los años 1969 y 1983, tuvo un impacto de gran importancia a nivel social, político y económico. La reforma fue implementada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y continuada por los gobiernos de Francisco Morales Bermúdez y Fernando Belaúnde Terry. Su objetivo, en efecto, era redistribuir la propiedad de la tierra, eliminando los rezagos del viejo orden colonial, con el fin de que la tierra sea de quien la trabaje. Todo esto en función a su objetivo principal, la dignificación humana de los sectores más desfavorecidos. En esta época, la desigualdad social y económica era muy persistente en el país, donde el 90% de la población rural vivía en extrema pobreza, mientras que un pequeño grupo favorecido controlaba la mayoría de las tierras del país. Es por ello que en este siglo hubo migraciones del Cabo a la ciudad y masivas manifestaciones de campesinos, muchas de las cuales terminaron en la toma de tierras de haciendas. Siguiendo la misma línea, en el Perú hubo impactos significativos en la economía, la política y la sociedad del país. Por un lado, la redistribución de la tierra permitió una mayor participación de los campesinos en la economía, mejorando su calidad de vida. Sin embargo, también se propició a conflictos con los antiguos propietarios de las tierras, lo que conllevó que en las clases urbanas acomodadas apareciera el temor a la formación de cinturones de pobreza, que empezaban a rodear sus principales ciudades. Por todo ello, nos llevó a la siguiente controversia. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? En este caso vamos a mostrar nuestra postura mediante un análisis detallado a nivel social, económico y político. La reforma agraria del Perú tuvo un impacto social muy complejo, aunque tuvo algunos efectos positivos, como la mejora de la vida de muchos campesinos, también sí tuvo algunos efectos negativos, como la emigración de campesinos y el aumento de la criminalidad en los ciudadanos. En este punto voy a detallar los efectos sociales de la reforma agraria del Perú. Eh, el efecto social, uno de ellos, los principales en sí de efectos, fue la creación de nuevos conflictos de los campesinos. Esto se debió a la falta de tierras en muchas zonas del país, lo que causó problemas entre los campesinos, ya que vivían en estas zonas, y los campesinos que habían sido enviados a ellas por la reforma agraria. Bueno, le paso a mi siguiente compañera. En el aspecto económico, la reforma agraria también tuvo efectos positivos en muchos casos. La redistribución de tierras permitió que un mayor número de personas tuviera acceso a recursos productivos, a lo que impulsó la producción agrícola y en consecuencia el crecimiento económico. Además, al aumentar la participación de la población rural en la economía, la reforma agraria a menudo generó un mercado interno más robusto, lo que benefició a otros sectores económicos y contribuyó al desarrollo económico a nivel nacional. Sin embargo, es importante señalar que la implementación de la reforma agraria no estuvo exenta de desafíos económicos. En algunos casos, la redistribución de tierras se llevó a cabo de manera apresurada o sin un plan adecuado, lo que resultó en la disminución de la productividad agrícola en corto plazo. Además, la falta de inversión en la infraestructura y apoyo técnico para los nuevos propietarios de tierra a menudo limitó su capacidad para aprovechar la máxima sus parcelas. En estos casos, la reforma agraria tuvo efectos económicos mixtos. Le paso a mi compañera. Bueno, desde el punto político se puede argumentar que la reforma agraria fue beneficiosa en medida que contribuyó a democratizar el acceso a la tierra y ampliar derechos y oportunidades de los sectores más excluidos y marginados de la población rural, a fomentar el desarrollo de organizaciones sociales y políticas campesinas, a impulsar el proceso de cambios sociales y revolucionar en algunos casos. Por otro lado, se puede sostener que la reforma agraria fue perjudicial, en tanto que provocó conflictos violentos y confrontaciones armadas entre los grupos sociales antagónicos, que generó inestabilidad política e institucional en algunos países, que no logró resolver los problemas estructurales del campo ni garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos naturales, que favoreció el surgimiento de regímenes autoritarios, populistas en otros casos, y que debilitó la integración regional y la cooperación internacional frente a los desafíos globales. Ahora le voy a pasar a mi compañera para las conclusiones.
Ok, en conclusiones, podríamos decir que lo que es la reforma agraria en el Perú entre 1969 y 1983 buscó redistribuir la tierra para beneficiar lo que son los sectores desfavorecidos. Si bien mejoró la calidad de vida de campesinos al darles acceso a tierras, también generó lo que son los conflictos y desafíos económicos. Y en términos políticos, intentó democratizar el acceso a las tierras, pero también provocó confrontaciones. Gracias.